Y la ministra de la Mujer y el tesorero general de la República, se los contamos, se revelaron que más de 4.000 millones de pesos se retuvo por deudas de pensiones de alimentos durante la operación Renta 2024. Queremos conversar de este tema. Tomamos contacto de inmediato con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ministra, en comparación a la temporada anterior, a la operación Renta 2023, ¿cómo se visualizan estos resultados? Bueno, estamos bastante satisfechas como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por el trabajo que ha llevado adelante la Tesorería General de la República al revisar los datos del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. El año pasado, es decir, para el periodo tributario 2022, pero la retención que se hace en la operación de renta de abril y mayo del 2023, se realizaron 8.276 retenciones por concepto de pago de pensiones de alimentos, y eso llevó a más de 1.660 millones de pesos que son retenidos y, de acuerdo a la orden de pago del Tribunal de Familia, pagados a la cuenta del niño o niña o de su cuidador o cuidadora principal a quien se le adeuda. Este año se aumentó sustantivamente la cifra y es por eso que consideramos que es un muy buen ejemplo del trabajo coordinado entre las distintas instituciones del Estado para poder apoyar a las familias. ¿Por qué? Porque este año se más que duplicó la cantidad de retenciones. Se realizaron 23.971 retenciones durante la operación Renta, y eso nos llevó a más del doble de la recaudación por retención, es decir, 4.391 millones que de nuevo van precisamente a las cuentas de niños y niñas y, digamos, de sus cuidadoras principales. En ese sentido, bueno, no nos queda más que, yo lo decía hoy día en la pauta, agradecemos mucho el trabajo de la Tesorería General de la República. Esta es una tarea compleja, puesto que el registro de deudores de pensiones de alimentos es un registro privado, en el cual hay ciertas restricciones en el acceso a la información. Eso es porque, por supuesto, la información que hay ahí es muy reservada, porque tiene que ver precisamente con la infancia, ¿cierto? Con los niños y niñas y las pensiones que se le adeudan, y con esto damos otro paso, otra muestra de que la nueva institucionalidad de pago de pensiones de alimentos, compuesta por el registro de deudores por un lado y por otro lado por el mecanismo de pago efectivo que cumplió un año hace 2 semanas, está teniendo resultados. Claro, y ahí en el anonimato, ministra, sin duda también que deben haber muchas mujeres conformes con estas cifras, producto de que están sintiendo que esa deuda se les va a poder, al menos alguna parte de ellas, poder saldar. ¿Cuánto demora el proceso ya de entrega finalmente de esta retención, de la retención particular de cada persona hacia las mujeres? Eso depende del tribunal y cuando emita la orden de pago. Lo importante es que los montos ahí ya están retenidos por la Tesorería General de la República y listos para ser transferidos. Ahora, ministra, esto es una de las herramientas para retener algún recurso, pero hay otras también. Por ejemplo, y se entrega también un balance, lo que tiene que ver con los fondos de pensiones. ¿También ahí hay conformidad con el actuar de las AFP y de la retención de los dineros? Bueno, ahí tenemos una cifra que es bastante impresionante, que es de órdenes de pago en 12 meses por 832.000 millones de pesos, de los cuales ya están ejecutadas. Eso quiere decir que ya están en las cuentas de los niños o niñas o sus cuidadoras o cuidadores, 310.000 millones de pesos, tan solo en 12 meses. Estamos contentas porque el sistema está funcionando cada vez más rápido, pero de todas formas siempre estamos buscando espacios de mejora, y es por eso que para el presupuesto 2024, la ley de presupuestos, como ministerio incluimos, en acuerdo con Hacienda, 11.000 millones de pesos que van dirigidos ¿a qué? A digitalizar procesos de tribunales de familia y de la Comisión para el Mercado Financiero, que es la que lleva a cabo la primera etapa para este procedimiento extraordinario de pago, que es primero revisar, antes de ir a la AFP, revisar primero si hay algo en la cuenta bancaria. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es precisamente conectar los sistemas para que esas solicitudes de información que se hacen a los bancos vía papel,
por decirlo así, se puedan hacer en forma digital y así ir acelerando cada vez más el proceso. Hay otro antecedente nuevo que hemos involucrado, que es que desde el año pasado, quienes ingresen a un deudor o deudora, hay un 3% de mujeres al registro de deudores de pensiones de alimentos. Esto se va a ver reflejado y cargado en el registro social de hogares, es decir, en precisamente el instrumento a partir del cual el Estado revisa qué beneficios, como la beca de alimentación de educación superior, como los subsidios, etcétera, se asignan. Y eso quiere decir que ahora, a la hora de asignar beneficios, el Estado va a tener a la vista que en esa casa hay un niño o niña que no está recibiendo los montos que necesita para poder subsistir, y por lo tanto eso va a cambiar la calificación socioeconómica del hogar. Por lo tanto, estamos avanzando con distintas formas de innovación, sobre todo tecnológica, para que esos datos que siempre han estado en capacidad, en posesión del Estado, pero lo que pasa es que desperdigados en distintas instituciones, hoy sean mirados como un todo y permitan precisamente ir cumpliendo con el pago de las pensiones de alimentos. Y estas nuevas herramientas, ministra, y ya cumplió un año en la normativa, ¿se puede determinar, por ejemplo, que el nivel de incumplimientos han bajado? Bueno, de acuerdo a un informe que entregó la Superintendencia de Pensiones, se habría aumentado en un 310% los pagos, pero la verdad es que esto es una cifra que hay que manejar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una alta informalidad en los acuerdos de manutención. Por eso es que nuestro lema para este año de aniversario de la Ley de Pago Efectivo es activa el proceso, porque los acuerdos de palabra, bueno, las palabras se las lleva el viento, ¿cierto? La sabiduría popular tiene algo que decir en ese sentido, y es importante tener judicializada o el acuerdo al que se llegue en la etapa de mediación o la sentencia a la que llegue el tribunal de familia, porque si no, no es exigible con estos nuevos mecanismos. Hemos notado un aumento en la carga en los tribunales de familia que tiene que ver precisamente con que hoy hay más herramientas y se ve el proceso judicial como algo más efectivo para poder conseguir el pago. Y tener esa certificación, ¿cuál es el primer paso, ministra? Porque obviamente cuando se produce un proceso de separación y hay niños involucrados, después finalmente el periodo en que se entrega la nulidad es mucho más largo de lo que efectivamente necesitan los niños ya al mes siguiente, a la semana siguiente. Entonces, desde el punto de vista de un consejo, ¿cuál es lo que recomienda usted para poder tener una certificación ya de este acuerdo, esta legalización? Bueno, el primer paso antes de ir a tribunales es, por supuesto, una mediación. La mediación solamente se obsta en casos en que hay violencia intrafamiliar, ahí no hay mediación y se va directo a tribunales. Y por lo tanto, lo que recomendamos es buscar dejar constatado el acuerdo, si es que lo hay, en la mediación. También otra recomendación que hacemos, que creo que es válida tanto para quienes van a recibir la pensión de alimentos como quien la va a pagar, es que se utilice la cuenta RUT del niño o niña, ¿cierto? Para despejar cualquier duda respecto al uso o los tiempos de transferencia. Y en tercer lugar, creemos que es muy importante el mantener siempre registros de cuáles son los gastos y cuáles son los egresos de fondos, porque precisamente eso es lo que nos permite ir acreditando que hay gastos. La vida, sobre todo de los padres y madres, no es que sea perfectamente planificada, ¿cierto? Van surgiendo inconvenientes, van surgiendo imprevistos, y la idea es que esos puedan quedar constatados ante el Tribunal de Familia. Por eso decimos, activa el proceso, tanto el registro de deudores como el nuevo mecanismo de pago efectivo pueden activarse si y solo si hay un monto de pensiones de alimentos fijados por un tribunal. No sirve para acuerdos de palabra y por lo tanto iniciar, aunque sea el proceso de mediación, es una posibilidad de ir formalizando aquello y que se tenga claro cuál es el monto de la deuda, o que se tenga la claridad por la parte de quien paga de que se ha ido pagando en regla. Ahora, ministra, claro, hoy día tiene más repercusión porque hacen este punto de prensa con la gente de la Tesorería General de la República, en un minuto en que termina también la operación renta del presente año, pero
del resto de la temporada, ¿qué puede hacer una mujer si se enfrenta, o un hombre si se enfrenta al no pago de una pensión alimenticia, para no esperar que efectivamente surja pase 12 meses más hasta la próxima operación renta y esos dineros puedan ser retenidos? La verdad es que la retención de la operación renta es tan solo una de las herramientas de apremio que conlleva el estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones. Quien esté inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no puede renovar su pasaporte, no puede renovar su licencia de conducir, no puede inscribir compras y ventas ante notario de bienes muebles e inmuebles, no puede recibir, de hecho se le retiene créditos por más de 50 UTM, se asume que si hay una capacidad de endeudamiento por más de 50 UTM, evidentemente tiene posibilidad de poder cumplir con su cuota de pensión alimenticia, y eso es todo lo que conlleva el registro de deudores, ¿cierto? La operación renta efectivamente ocurre una vez al año, pero es solo una de las disposiciones. Y en cuanto al mecanismo de pago efectivo, legalmente se puede activar cada vez que haya al menos un mes de demora en el pago de la pensión. Por lo tanto, no es algo que esté circunscrito a un solo momento del año. Muy bien, ministra, permítame hacerle una última pregunta porque no han dejado llamar la atención en su calificativo de chimuchina en torno al centro de la discusión por el proyecto que anuncia el presidente Boric sobre una ley de aborto. ¿A qué se refería usted con la chimuchina dentro de esta discusión? Era una respuesta directa a la pregunta que me habían hecho en ese momento en la radio, que era ¿quién se enteró primero? Pero ¿quién supo? Yo creo que esas cuestiones a efectos de la ciudadanía importan bien poco. Quién se enteró primero y quién después. Lo que importa es que podamos dar un debate abierto, respetuoso de todas las posiciones y asumiendo que en este tema no hay quien pueda asumir, ni quienes estamos a favor de la legalización, ni quienes están en contra, podamos asumir que tenemos la totalidad de la verdad de lo que piensa el pueblo chileno, que está en unas posiciones muy diversas según nos muestran los instrumentos de opinión. Muy bien, ministra. Muchísimas gracias por estos minutos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Invito a visitar pagodepensiondealimentos.cl. Ahí está toda la información también para hacer este trámite tan relevante, tanto en hombres como mujeres, todos los antecedentes, además para facilitar todo lo que haya que presentar. Que le vaya muy bien nuevamente, ministra. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes también. Muchas gracias.